¿Por qué el ego siempre necesita más? Rumi. La mano de Jonathan temblaba sobre el volante del Tesla mientras aceleraba por la carretera vacía a las 3 de la mañana. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no sabía si lloraba de ira, vergüenza o un vacío tan profundo que parecía arrancarle el pecho por dentro. Acababa de salir de la fiesta de lanzamiento de la empresa rival, una fiesta donde todos celebraron el éxito de Marcus, su antiguo socio, el hombre al que había traicionado, el hombre que había destruido. Y ahora, Marcus brilló en la cima mientras Jonathan se asfixiaba en su propia victoria obtenida a cualquier precio. Había ganado, tenía de todo. La empresa valía millones. Su nombre apareció en los titulares. Su casa tenía vista al océano. Pero esa noche, cuando vio a Marcus sonreír humildemente frente a una audiencia que lo amaba, Jonathan sintió algo que no esperaba, la certeza de que había perdido algo precioso, algo que el dinero nunca podría recomprar. Rumi dijo que el ego es una puerta cerrada y el alma llama al exterior pidiendo entrar. Pero Jonathan nunca había oído ese golpe, solo había oído aplausos. Y ahora, en el silencio de la madrugada, se dio cuenta de que los aplausos se habían acabado, y lo que quedaba era solo el eco de su propia voz, gritando en el vacío. 6 meses antes, Jonathan y Marcus eran más que socios, eran amigos de la infancia, habían construido la empresa juntos, ladrillo a ladrillo, noche tras noche. Marcus era el visionario, el corazón del negocio. Jonathan, el estratega, la mente aguda que convirtió los sueños en números. Se completaron el uno al otro, hasta que algo en Jonathan empezó a cambiar. Al principio fue sutil, una comparación aquí, una insatisfacción allá. Cuando Marcus fue elogiado por la prensa, Jonathan sintió una opresión en el pecho. Cuando los inversores mencionaron la visión inspiradora de Marcus, Jonathan sonrió por fuera, pero por dentro algo crujió. Él también trabajó duro, también se sacrificó. Entonces, ¿por qué Marcus obtuvo toda la luz? Rumi escribió que el alma no conoce competencia, pero el ego convierte cada encuentro en una competencia. Y eso es exactamente lo que pasó. Jonathan comenzó a discutir, no con adversarios externos, sino con el propio amigo. Quería ser visto, reconocido, admirado. Y cuando la admiración no llegó en la medida que él deseaba, el hambre creció. Ese hambre silenciosa que no se satisface con los logros, sino que se alimenta de ellos y siempre pide más. Todo se vino abajo en una reunión con inversores. Marcus propuso una idea arriesgada pero brillante: invertir casi todo en tecnología experimental. Jonathan no estuvo de acuerdo, no porque la idea fuera mala, sino porque, por primera vez, vio una oportunidad. Si Marcus se equivocaba, Jonathan sería el salvador. Si Marcus lo hiciera bien solo, la gloria sería toda suya. Entonces Jonathan hizo algo que nunca imaginó que podría hacer. Socavó a Marcus por detrás. Conversaciones discretas con inversores, datos manipulados, reuniones secretas donde sembró dudas. Marcus está perdiendo el foco, no piensa en los números, solo sueña. Y cuando tuvo lugar la votación, Marcus perdió. Tu proyecto fue rechazado, tu confianza sacudida. Y Jonathan tomó la iniciativa. Esa noche, Marcus lo buscó. Sus ojos estaban cansados, pero todavía transmitían afecto. Jonathan, confío en ti. Si crees que este es el camino, vayamos juntos. Y Jonathan, mirando a los ojos de su amigo, mintió. Estamos juntos, Marcus. Siempre lo hemos estado. Pero por dentro algo ya estaba muerto. 3 meses después, Jonathan obligó a Marcus a dejar la empresa. Utilizó cláusulas contractuales, maniobras legales, alianzas políticas dentro del consejo. Marcus intentó luchar, pero estaba exhausto. No por la batalla en sí, sino por el dolor de darse cuenta de que su amigo de toda la vida se había convertido en un extraño. En la última reunión, Marcus simplemente preguntó, ¿por qué? Jonathan no respondió, porque él mismo no lo sabía, o tal vez lo sabía, pero no podía admitirlo, que no se trataba de dinero, poder o control. Se trataba de demostrar algo, para ti, para el mundo, al vacío que gritaba en su interior pidiendo validación. Marcus se fue en silencio, sin gritos, sin amenazas, solo un adiós tranquilo, casi espiritual. Espero que encuentres lo que buscas, Jonathan. De verdad que lo encuentro. Y por primera vez, Jonathan sintió una extraña punzada. No fue su culpa, fue algo peor. Era la sensación de que, al ganar, había perdido algo esencial, pero reprimió ese sentimiento. Lo cubrió con números, reuniones, contratos. Después de todo, él había ganado. Y los ganadores no miran atrás. Rumi decía que el ego celebra solo, pero el alma solo baila en compañía. Jonathan celebró, solo, con champán caro, en un apartamento vacío, mirando por la ventana una ciudad que dormía indiferente a su conquista. Y en ese silencio, por primera vez, escuchó algo, un susurro bajo, como una voz ahogada. Pero él no quiso escuchar, porque escuchar significaba detenerse, y detenerse significaba sentir, y el sentimiento era insoportable. Entonces bebió más, trabajó más, logró más, porque el ego necesita, siempre es demasiado.
demasiado, no porque sea codicioso, sino porque tienes hambre, un hambre que nunca termina, un hambre que devora hasta que no queda nada. Si sientes algo dentro de ti en este momento, algo que resuena con esta historia, deja un me gusta y suscríbete, porque apenas empezamos a comprender el dolor de quien lo gana todo, pero se pierde. En los meses siguientes, Jonathan se sumergió en su trabajo con una intensidad que asustó incluso a sus colaboradores más cercanos. Llegó a la oficina antes de que saliera el sol y se fue cuando la ciudad dormía. Cada contrato cerrado, cada cliente ganado, cada cifra en el balance era la prueba de que había tomado la decisión correcta. O eso era lo que se repetía todas las noches, antes de quedarse dormido solo en esa cama tamaño king, que parecía demasiado grande para una sola persona. La empresa creció, rápido, agresivo. Jonathan implementó estrategias que Marcus nunca aprobaría. Brutales recortes de personal, asociaciones cuestionables, decisiones que priorizaron el beneficio por encima de las personas. Y funcionó. Los números no mienten. La empresa duplicó su tamaño en 6 meses. Jonathan apareció en la portada de una revista. Le dieron premios, lo llamaron visionario, pero algo extraño estaba sucediendo. Cuanto más subía, más sentía que bajaba. Cuanto más aplausos recibía, más silencio escuchaba en el interior. Era como si cada logro cavara un agujero más grande en su interior. Y trató de llenar ese vacío con más logros, más reconocimiento, más validación. Pero el agujero no hizo más que crecer. Rumi escribió que cuando corres tras el mundo huye de ti. Cuando te detienes y respiras, el mundo viene a tu encuentro. Jonathan nunca se detuvo, ni siquiera para respirar, porque detenerse significaba mirarse al espejo, y lo que vería allí lo aterrorizó. Una noche recibió un correo electrónico, ningún remitente identificado, solo una frase: tú sabes lo que hiciste, y yo también lo sé. Jonathan sintió que se le helaba la sangre. Borró el correo electrónico inmediatamente, pero la frase permaneció ardiendo en su mente. ¿Quién había enviado eso? ¿Marco? ¿Alguien en el tablero? ¿Un inversor que descubrió sus maniobras? No durmió esa noche, ni siquiera el siguiente. La paranoia empezó a crecer como una mala hierba. Cada mirada de los empleados parecía implicar un juicio. Cada silencio en las reuniones sonaba como una acusación. Jonathan empezó a desconfiar de todos. Y cuando desconfías de todos, estás solo. Fue entonces cuando comenzó a investigar a Marcus. Discretamente, por supuesto. Contrató a un detective privado para seguir los pasos de su antiguo amigo. Necesitaba saber qué estaba haciendo Marcus, si estaba planeando alguna venganza, si él fue la fuente de ese misterioso correo electrónico. El informe llegó 2 semanas después, y lo que Jonathan leyó lo dejó confundido. Marcus no estaba planeando ninguna venganza. De hecho, Marcus había empezado de cero. Había creado una pequeña consultoría, trabajando con empresas que querían crecer de forma ética y sostenible. No gané mucho, vivía en un apartamento sencillo, pero las personas que trabajaron con él hablaban de él con un brillo en los ojos que Jonathan no vio en nadie a su alrededor. Hubo informes de que Marcus dedicó parte de su tiempo a asesorar a jóvenes emprendedores de comunidades desatendidas, que durmió bien por la noche, que se ríe con facilidad, quien parecía en paz. Jonathan arrojó el informe sobre la mesa y sintió que algo le ardía en el pecho. No fue envidia, fue peor. Fue la dolorosa comprensión de que Marcus, a pesar de haberlo perdido todo, parecía haber encontrado algo que Jonathan nunca había tocado. Tranquilidad, la quietud que revela, ese silencio interior que no necesita aplausos para existir. Rumi dijo que el ego mide su vida según el gobernante de los demás, pero el alma conoce su propia música. Jonathan había pasado toda su vida intentando tocar más alto que Marcus, y ahora se dio cuenta de que Marcus ni siquiera estaba en la misma orquesta. Tocó solo, ante una audiencia de una sola persona, él mismo, y eso fue suficiente. Pero para Jonathan nada fue suficiente. Necesitaba más, siempre más reconocimiento, más poder, más pruebas de que valía algo, y así cometió su segundo gran error. Había una empresa más pequeña, una startup prometedora llamada Horizon Tech, que desarrolló tecnología verde. Jonathan vio una oportunidad, no de asociación sino de aniquilación. Si comprara Horizon y desmantelara sus operaciones, eliminaría a un competidor emergente y consolidaría su dominio del mercado. Pero hubo un problema. La fundadora de Horizon, una mujer llamada Sarah Chen, era amiga de Marcus. Habían estudiado juntos y dejó claro en una reunión que no vendería la empresa a Jonathan. Sé lo que le hiciste a Marcus, dijo, mirándolo a los ojos, y no haré negocios con alguien que construye imperios a costa de sus amigos. Jonathan salió de esa reunión temblando de ira. ¿Cómo se atrevía a juzgarlo? Ella no conocía su historia, no sabía los sacrificios que había hecho, no entendía que en el mundo de los negocios solo sobreviven los fuertes. Entonces decidió destruir Tecnología Horizonte, no comprar, pero saboteando.
Se difundieron rumores sobre la inestabilidad financiera de la empresa. Se puso en contacto con contactos en la prensa para publicar artículos cuestionando la viabilidad de su tecnología. Presionó a los proveedores para que cortaran las asociaciones. Y funcionó. Al cabo de 2 meses, Horizon estaba al borde de la quiebra. Sarah luchó valientemente, pero se estaba hundiendo. Jonathan observaba desde lejos, sintiendo una amarga satisfacción. Otra victoria, otra prueba de poder. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Apareció Marco. Públicamente, Marcus apoyó a Sarah, invirtió sus propios ahorros en Horizon, movilizó su red de contactos para apoyar a la empresa, y más que eso, dio entrevistas hablando de integridad, de construir negocios con alma, de elegir a las personas por encima de las ganancias. Las entrevistas se volvieron virales. De repente, Marcus fue visto como un héroe, el hombre íntegro que ayudó a los demás incluso después de haber sido traicionado. ¿Y Jonathan? Jonathan era el villano invisible, pero todos sabían quién estaba detrás del sabotaje. La prensa comenzó a investigar. Las fuentes filtraron información, y un martes por la mañana, Jonathan se despertó y su nombre apareció en los titulares. CEO, acusado de prácticas poco éticas y sabotaje corporativo. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo su teléfono celular con manos temblorosas, y, por primera vez en meses, lloró. No por tristeza, pero por ira. Ira hacia Marcus, la ira de Sarah, ira contra el mundo que no entendía que él solo hacía lo necesario para ganar. Pero en el fondo, donde el alma susurra verdades que el ego no quiere escuchar, Jonathan lo sabía. No estaba enojado con ellos, estaba enojado consigo mismo, porque se había convertido exactamente en lo que más temía, un hombre vacío, que lo tenía todo y no era nada. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Jonathan entró en la sala de conferencias y sintió el peso de todas las miradas. No fueron miradas de respeto, eran miradas calculadoras. Como ratas que abandonan un barco que se hunde, los miembros del consejo ya estaban midiendo la distancia entre ellos y Jonathan. Necesitamos hablar sobre su posición en la empresa, dijo sin rodeos Richard Stolt, el principal inversor. Las acusaciones dañan nuestra imagen, nuestros clientes están preocupados, nuestros socios dan marcha atrás. Jonathan intentó defenderse, presentó números, mostró resultados, sostuvo que todo lo que había hecho era por el bien de la empresa, pero sus palabras sonaron huecas incluso para él mismo, porque por primera vez se dio cuenta de que estaba defendiendo acciones que ni siquiera él podía justificar ante su propia conciencia. La reunión terminó con un ultimátum. Jonathan tendría 3 meses para revertir el daño a la reputación de la empresa, o se vería obligado a dimitir. Se fue sintiendo lo que Marcus debió haberse sentido en esa última reunión hace meses. La diferencia es que Marcus se fue en paz. Jonathan se fue hecho pedazo. Esa noche hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su madre. Ella respondió al tercer timbrazo. Su voz era somnolienta pero inmediatamente preocupada. «Jonathan, ¿está todo bien?». Quería decir que sí, quería mentir como siempre había mentido, pintar una imagen de éxito y control, pero algo dentro de él se rompió. «No, mamá, no está bien». Se hizo el silencio al otro lado. Luego dijo, con esa voz suave que él recordaba de la infancia, «¿Quieres volver a casa?». Jonathan no respondió, simplemente dejó caer las lágrimas mientras sostenía el teléfono. Hogar. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en casa? No la casa física donde creciste, sino ese lugar interno donde te sientes seguro, aceptado, en paz contigo mismo. Se dio cuenta de que no había estado en casa en años. Quizás nunca lo había sido. Rumi escribió que el viaje a casa es el viaje de regreso a uno mismo. Jonathan había viajado por el mundo, conquistado mercados y llegado a la cima, pero nunca volvió a casa, porque para llegar a casa es necesario dejar de correr. Y Jonathan tenía miedo de detenerse. En los días siguientes empezó a suceder algo extraño. Jonathan empezó a prestar atención a cosas que siempre había ignorado. La forma en que la luz de la mañana entraba por la ventana de la oficina, el verdadero sabor del café, en lugar de simplemente tragarlo rápidamente, las historias que se contaban los empleados en el pasillo. Se dio cuenta de que había una secretaria llamada Linda, que había trabajado abajo durante 7 años y nunca había sabido su nombre. Se dio cuenta de que el conserje que limpiaba su oficina todas las noches tenía un hijo enfermo y nadie en la empresa había preguntado nunca por él. Se dio cuenta de que estaba rodeado de gente y completamente solo. Una tarde, Jonathan hizo algo impulsivo. Salió de la oficina a mitad del día, algo que nunca había hecho, y se dirigió a un parque cercano. Se sentó en un banco y se limitó a mirar. Niños jugando, parejas caminando de la mano, un anciano dando de comer a las palomas, personas que viven vidas simples y ordinarias, pero de alguna manera reales en una forma en que la vida él no lo era. Fue allí, sentado en ese banco, donde Jonathan tuvo una revelación. Se dio cuenta de que el correo electrónico anónimo que había recibido no procedía de Marcus ni de ningún enemigo externo.
había venido de él mismo, de una parte de él que todavía estaba viva, que todavía sabía la diferencia entre el bien y el mal, que todavía tenía conciencia. Esa voz que había estado reprimiendo durante meses, finalmente había encontrado una manera de ser escuchada. Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. Jonathan resultó herido, profundamente, pero por primera vez, en lugar de cubrir la herida con más logros, más distracciones, más ruido, simplemente lo sintió, y dolió. Le dolía de una manera que parecía partirle el alma por la mitad. Cogió su móvil y, con dedos temblorosos, marcó un número que había borrado hacía meses, pero que aún se sabía de memoria. Marcado, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. ¿Hola? La voz de Marcus sonó desde el otro extremo, calma, serena. Jonathan abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Qué diría? ¿Cómo se pide perdón por destruir deliberadamente a alguien? ¿Cómo se explica una traición que ni siquiera comprendes del todo? ¿Jonathan? Preguntó Marco. ¿Y tú? Yo... Jonathan tragó. Necesito hablar contigo. Hubo una pausa. Jonathan esperaba ira, rechazo, un portazo en su cara. Pero entonces Marcus dijo algo que lo rompió por completo. Lo sé. Nos vemos. Concertaron una cita para el día siguiente, en un pequeño café alejado del centro de la ciudad. Jonathan se quedó despierto toda la noche, ensayando lo que diría, pero cuando llegó al café y vio a Marcus sentado en la mesa junto a la ventana, todas las palabras preparadas se evaporaron. Marco parecía diferente, más delgado, tal vez, ropa más sencilla, pero había algo en él que Jonathan no podía nombrar, una ligereza, una quietud, como si hubiera atravesado el fuego y hubiera salido no destruido, sino purificado. Jonathan se sentó. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Jonathan dijo lo único cierto que pudo encontrar. No sé por qué hice lo que hice, pero sé que estuvo mal, y sé que destruí algo precioso. Marco lo miró, no enojado, ni siquiera con lástima, pero con algo que Jonathan tardó un momento en reconocer, la compasión. Jonathan, dijo Marcus suavemente, no me destruiste, te destruiste a ti mismo. Las palabras golpearon a Jonathan como un puñetazo en el estómago, porque eran verdad. Había ganado todas las batallas externas y perdido la guerra interna. Había conquistado el mundo y perdido su propia alma. Pasé meses tratando de entender, continuó Marcus. Traté de entender qué hice mal, qué podría haber cambiado, pero luego me di cuenta de que nunca se trataba de mí, se trataba de ti, de algo dentro de ti que tenía hambre, y nada de lo que hiciera o dejara de hacer satisfaría ese hambre. Jonathan sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. No sé cómo solucionar esto. Tal vez no se trata de arreglarlo, respondió Marcus. Tal vez se trata de dejar de romperse. Rumi escribió que deja de actuar tan pequeño. Eres el universo en movimiento extático. Jonathan había pasado toda su vida intentando demostrar que era genial, pero ahora comprendió que actuar en grande no se trataba de conquistar el mundo, es tener el coraje de mirar hacia adentro y encontrar el universo que allí ya existe. Marcus se levantó, pero antes de irse, puso su mano en el hombro de Jonathan. Ahora tienes una opción. Puedes continuar alimentando el ego, o finalmente puedes alimentar el alma, pero debes saber que no puedes alimentar ambos al mismo tiempo. Y luego se fue, dejando a Jonathan solo con su café frío y una decisión que cambiaría todo. Jonathan se sentó en ese café durante horas después de que Marcus se fuera. Las palabras resonaron en su mente como campanas en una catedral vacía. No se puede alimentar a ambos al mismo tiempo. Siempre había creído que podía tenerlo todo: éxito e integridad, poder y paz, victoria y amistad. Pero ahora entendí que había tomado decisiones, y esas decisiones tuvieron costos que él se negó a ver. Cuando finalmente regresó a la oficina, ya era de noche. El edificio estaba casi vacío. Jonathan subió a su oficina y, por primera vez en meses, no abrió su computadora portátil. No revisé los correos electrónicos, no revisó informes. Simplemente se sentó en el sillón de cuero que costaba más que los autos de la mayoría de las personas y miró a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas de premios, placas con tu nombre, fotos de él estrechando la mano de personas importantes, portadas de revistas enmarcadas. Era un museo de logros, pero parecía un mausoleo, un lugar donde se guardan cosas muertas para admirar. Cogió una de las placas y leyó: Empresario del año, por la excelencia en el liderazgo visionario. Sintió náuseas. ¿Qué clase de líder era él? Del tipo que mentía, manipulaba, destruía, del tipo que antepone las ganancias a las personas, el tipo que se miró al espejo y no reconoció al hombre que vio. Fue entonces cuando Jonathan tomó la decisión más difícil de su vida, no porque fuera complejo, sino porque exigía algo que nunca le había dado a nadie más: honestidad total. A la mañana siguiente convocó una conferencia de prensa. Sus abogados le rogaron que no lo hiciera. Te vas a incriminar, dijeron. Destruirá todo lo que construiste. Pero Jonathan ya había entendido algo fundamental. Ya había destruido todo lo que importaba. El resto eran bastantes escombros.
Las cámaras parpadearon. Los periodistas esperaron. Jonathan respiró hondo y empezó a hablar, no con un discurso preparado, no con excusas corporativas, pero con la cruda y sangrienta verdad. Mi nombre es Jonathan Pierce y he venido aquí para admitir que manipulé, saboteé y traicioné a personas que confiaron en mí. Le temblaba la voz, pero continuó. Eché a mi mejor amigo de la empresa que construimos juntos, porque mi ego no soportaba compartir el centro de atención. Intenté destruir Horizon Tech, no por estrategia empresarial, sino por una pequeña venganza, y construí un imperio sobre la base de mentiras, miedo y el dolor de personas que merecían algo mejor. El silencio en la habitación era ensordecedor. Las cámaras hicieron clic, bolígrafos de papel rayado. Pero Jonathan no se detuvo. Pasé años creyendo que el éxito significaba ser mejor que los demás, tener más que los demás, ganar a cualquier precio. Pero me equivoqué. El único costo que importa es lo que pagas con tu propia alma. Y lo pagué todo. Rumi escribió que la verdad es un espejo en las manos de Dios. Cae y se rompe en 1000 pedazos. Cada uno toma un pedazo y dice que posee toda la verdad. Jonathan se dio cuenta de que había pasado su vida mirando solo su propio espejo, creyendo que esta versión distorsionada era la realidad completa. Pero ahora, frente a esas cámaras, estaba recogiendo los pedazos y enfrentando el panorama completo. Y fue feo, fue doloroso, pero fue real. Dimito como director general con efecto inmediato, declaró, y me tomaré el tiempo necesario para arreglar lo que rompí y enmendar a las personas a las que lastimé. La conferencia de prensa estalló en preguntas a gritos, destellos cegadores, caos. Pero Jonathan se levantó tranquilamente y se fue. Por primera vez en años, sus hombros no cargaban con el peso de mentiras no contadas. La reacción fue inmediata y brutal. El consejo lo demandó. Los accionistas exigieron reparaciones. Los medios lo crucificaron. Su nombre, alguna vez sinónimo de éxito, ahora era sinónimo de escándalo. Los amigos desaparecieron. Las invitaciones dejaron de llegar. Puerta cerrada. Pero también sucedió algo inesperado. Sarah Chen de Horizon Tech lo llamó. Lo que hiciste fue valiente, dijo. No borra el daño que causó, pero es un primer paso. Ella le ofreció una oportunidad. Si Jonathan realmente quisiera cambiar, podría ser voluntario en Horizon, ayudando a crecer a empresas emergentes éticas, sin salario, intitulado Solo Trabajo Honesto. Jonathan aceptó sin dudarlo. Durante los meses siguientes, descubrió algo que nunca había experimentado en la cima, un verdadero propósito. Me levanté temprano no porque tuviera que demostrar algo, sino porque quería ayudar. Trabajó con jóvenes emprendedores, enseñándoles no solo estrategias comerciales, sino también algo más importante, cómo construir sin destruir, cómo ganar sin que otros tengan que perder. Una tarde, mientras revisaba un plan de negocios con un joven fundador llamado Maya, ella le dijo, ¿sabes, Jonathan? Eres diferente de lo que imaginaba. Leí sobre ti en los periódicos, pero la persona que está conmigo ahora es amable. Jonathan sintió que algo se movía dentro de él. No fue orgullo, fue gratitud. Gratitud por estar convirtiéndose en alguien a quien él mismo podía respetar. Rumi dijo que ayer era inteligente y quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio y me estoy cambiando a mí mismo. Jonathan había pasado décadas tratando de cambiar el mundo que lo rodeaba, someter a la gente a su voluntad, moldear la realidad para servir a su ego. Pero ahora, por primera vez, se centró en el único cambio que realmente importa, el cambio interno. 6 meses después de su renuncia, Jonathan se encontraba en un pequeño apartamento que había alquilado con el poco dinero que le quedaba tras los pleitos y acuerdos. No tenía vista al océano, no había muebles de diseño, pero tenía algo que la mansión nunca tuvo, paz. Estaba preparando café cuando escuchó el timbre. Abrió la puerta y se quedó quieto. Era Marco. ¿Puedo entrar? Marcus preguntó con una media sonrisa. Jonathan se limitó a asentir, todavía en shock. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Marcus empujó un sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Jonathan. Ábrelo. Dentro había un documento legal. Jonathan lo leyó rápidamente, con los ojos muy abiertos. Fue una propuesta de asociación. Marcus se estaba ofreciendo a reconstruir algo juntos, no la antigua empresa, algo nuevo, algo basado en valores que deberían haber priorizado desde el principio. ¿Por qué?, susurró Jonathan. Después de todo lo que he hecho. Marcos se inclinó hacia adelante. Porque te vi morir y renacer. Te vi elegir la verdad cuando la mentira sería más fácil. Te vi renuncia a todo para recuperar tu integridad. Y esa es la persona con la que quiero construir. No el Jonathan de antes, pero el Jonathan en el que te estás convirtiendo. Jonathan sintió que las lágrimas fluían libremente ahora. No lágrimas de vergüenza o desesperación, pero lágrimas de algo que nunca se había permitido sentir plenamente. Entrega, entregarse a la verdad.
Ríndete a tu propia humanidad imperfecta. Ríndete al amor que todavía existía, incluso después de que se hubieran roto tantas cosas. No merezco esto, dijo. Nadie merece la gracia, respondió Marcus, pero todos lo necesitamos. Rumi escribió que la herida es el lugar por donde entra la luz. Jonathan estaba cubierto de heridas, pero por primera vez, en lugar de ocultarlos, los dejó abiertos, y entró la luz, no la luz del centro de atención ni de la fama, sino la luz silenciosa de la redención, la luz que quema, pero también cura. Jonathan sostuvo el documento con manos temblorosas, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Después de todo lo que había destruido, Marcus se esforzaba no para devolverlo a ser quien era, sino para caminar con él hacia lo que podría llegar a ser. Necesito tiempo, dijo Jonathan finalmente. Necesito asegurarme de que estoy haciendo esto por las razones correctas, no para recuperar lo que perdí, sino porque es lo que quiero ser. Marcus asintió con un brillo de respeto en sus ojos. Eso es exactamente lo que esperaba que dijera. La propuesta sigue abierta. Cuando estés listo, estaré aquí. Hablaron durante horas en esa pequeña cocina, no sobre negocios, pero sobre la vida, de las noches en que cada uno lloraba solo, sobre las versiones de sí mismos que habían enterrado para sobrevivir. Durante las siguientes semanas, Jonathan continuó su trabajo voluntario en Horizon Tech. Guió a jóvenes emprendedores, enseñándoles no solo estrategias, sino algo más importante: cómo construir sin destruir. Una tarde, una joven llamada Alicia preguntó: ¿cómo sabes cuándo tienes verdadero éxito? Jonathan se detuvo. Era la pregunta que siempre se equivocaba. Ahora tenía una respuesta real. Uno tiene éxito cuando puede dormir por la noche sin que su conciencia grite, cuando te miras al espejo y reconoces quién está ahí. Hizo una pausa. He logrado todo lo que el mundo dice que es éxito, y casi me mata. El verdadero éxito no es lo que acumula, es en lo que te conviertes. Rumi escribió que hay una voz que no usa palabras. Escucha. Jonathan había pasado décadas ahogando esa voz, pero ahora, en el silencio de su vida reconstruida, finalmente la escuchó. Y decía algo simple: eres suficiente. 2 meses después, Jonathan aceptó la propuesta de Marcus. La nueva empresa sería diferente. Las ganancias serían importantes, pero nunca a expensas de la integridad. Y habría valores en la pared, personas por encima de números, siempre. El día de la inauguración, apareció Sarah Chen. Decenas de jóvenes a los que asesoró vinieron a celebrar. No había fotógrafo, solo gente real, con sonrisas genuinas. Marcus brindó. ¿Qué sigue? Y tener el coraje de ser real. Jonathan miró a su alrededor y sintió pura gratitud, no por lo que tenía, sino por en quién se estaba convirtiendo. Esa noche leyó un poema de Rumi. Deja de actuar tan pequeño, eres el universo en movimiento extático. Finalmente entendió. Actuar en pequeño era reducir tu vida a la búsqueda de más. Se trataba de cambiar el universo interno por aplausos externos. Jonathan respiró hondo y se sintió completo, no porque lo tuviera todo, sino porque dejó de necesitarlo todo. Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. Jonathan estaba cubierto de cicatrices, pero cada uno dejó pasar la luz, y desde ese punto de vista, se vio a sí mismo como un ser humano en proceso. Fallo, de verdad, vivo. Por primera vez, Jonathan no estaba corriendo, estaba caminando hacia el hogar dentro de sí mismo. Y allí, en ese silencio sanador, finalmente descansó. Si esta historia te tocó algo, deja tu comentario. Cuenta lo que sentiste, porque así es como crecemos juntos, sanamos juntos, oramos juntos. Y si quieres seguir por este camino de verdades y transformaciones, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar para respirar y renacer.